Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Repetimos jugador, traemos una nueva partida de David Antón. Ha empezado en el día de hoy este torneo online, el octavo ya del tour que se está celebrando casi durante un año. Comenzó el año pasado en noviembre y mensualmente hemos ido trayendo torneo a torneo, mejor dicho, pues partidas sobre este tour, el Meltwater Champions Chess Tour. En esta ocasión tenemos 16 grandes maestros. En la pestaña de comunidad tenéis los jugadores que conforman dicho torneo, y contamos con presencia de Eduardo Iturrizaga, también de David Antón, y vamos a ver qué pasa en esta segunda partida. Habíamos traído una partida ya de David Antón jugando contra el pequeño Misra, que finalmente gana David Antón. Y tras hacer tablas con Nakamura en la segunda ronda, esta es la tercera ronda y se enfrenta a una jugadora india llamada Jhumpi Konero. Por lo tanto, vamos a ver qué tal se le da esta partida. Perdón, David Antón jugando con piezas negras. Y tras este D4 se juega D5 en la posición. C4 más jugadas de desarrollo, E6 gambito de dama declinado, y tras este caballo F3 se juega este C6. Entramos en una defensa eslava, una formación triangular de peones en torno a las casillas blancas, y tras estos movimientos se juega este A3, alfil D6, jugadas de desarrollo, alfil D3, y tras caballo F6 la partida continúa con este caballo B D2. Aquí aprovechan ambos jugadores para enrocarse en corto, C5 rompiendo en el centro, y aquí vienen los primeros cambios por parte de las blancas. C por D5, E por D5, y tras este D por C5 y alfil por, las negras han generado un peón aislado, y vamos a ver cómo van a intentar protegerlo, adelantarlo, y también las piezas blancas atacarlo. Tras estos movimientos se juega este B3, quizás buscando el fianchetto del alfil de casillas negras, caballo C6 en la posición, y tras este alfil B2 se juega alfil B6, se retira el alfil, que de alguna manera en C5 estaba un poco expuesto, dama B1 por parte de Jhumpi, en la que junto con el alfil pues ya tienen presencia en el punto de H7. También el alfil de casillas negras toca el caballo de F6, que de momento defiende, así defiende la posición o dicha casilla. No obstante, aquí David Antón juega este H6, y tras estos movimientos se activa una de las torres. Torre D1, tocando la dama por rayos X. Hay piezas y peones de momento por el medio, aunque David Antón la retira. Jugadas o ideas para las piezas negras para David Antón puede ser activar la torre vía E8, como vamos a ver, y posteriormente en un futuro quizás traer un caballo a E4. También en algún momento sacar su alfil de casillas blancas, activar la torre por esta columna abierta, tener presencia, y de alguna manera vamos a ver qué va pasando por parte de ambos jugadores. Se juega este alfil F5 en la posición, y tras este torre E8, caballo F1. Como vemos, también las piezas blancas tienen su actividad, empiezan a coger forma en la posición, y es verdad que esta torre de momento pues de alguna manera está atascada. Además, la dama está defendiendo la casilla de F5 y la partida continúa con este alfil E6. Posteriormente es la jugadora la que controla o coloca uno de sus caballos en el centro, caballo D4, y hay varios cambios en dicha casilla. Caballo por D4, alfil por, y tras recaptura por parte del alfil, aquí hay dos opciones para las blancas: capturar con el peón o con la torre. Se hace finalmente con la torre, ya que en caso de que lo hagas con el peón, pues las blancas contarían también con un peón aislado, ambos peones chocarían, y quizás mejor capturar con la torre y así intentar atacar dicho punto, dicho peón. Tras estos movimientos, como comentábamos, se juega este torre A C8, caballo G3, y tras jugarse este dama C7 por parte de David Antón, quizás en algún momento, una vez que puedan desaparecer, por ejemplo, los alfiles de casillas blancas, podría haber cambios de damas en la casilla de C2. Así las piezas negras contarían con una de las torres
activa en la séptima, aunque es verdad que estamos en la jugada 19 y ya Jumpy cuenta con menos de un minuto en el reloj. David Antón cuenta con más de 5 minutos, por lo tanto esto es algo a tener en cuenta y así intentar prolongar la partida para que en algún momento pues, pueda venir el error por parte de la jugadora. De momento mucha igualdad en la posición, se juega este H3, dama E5 centralizando la dama y tras jugarse dama D3, torre C5 en la posición. Este peón está muy bien defendido por parte del caballo, alfil y dama. Se añade un nuevo defensor y también se va a buscar el doblaje de torres en la columna C. La partida continúa finalmente activando la última pieza que tienen las blancas en la posición, con esta torre triplicando fuerzas en la columna D, y tras jugarse este A5, ahora David Antón empieza a activar sus peones en el flanco de dama. Tras estos movimientos se juega este torre F4, torre C8 como comentábamos, y tras dama D4 buscando quizás el cambio de damas, David Antón lo aprueba, ¿no? Lo acepta. Dama por D4, torre por D4 y tras este torre C1, jugando muy agresivo como habíamos visto en la partida anterior contra el pequeño Misra, con muy buenas intenciones constantemente y muy buenas jugadas David Antón, la partida continúa con este rey F1. Vamos a ver cómo posteriormente este rey también se va a activar y va a venir a la defensa de donde se encuentra de momento la actividad, un poquito más en el centro hemos visto y ahora en el flanco de dama, y tras estos movimientos se juega este G6, David Antón quizás buscando cambio de alfiles, esto le beneficiaría en la posición, aunque dicho alfil se retira a B1. De momento está defendido por la torre de D1, la partida continúa con este B5 y tras caballo E2 atacando la torre de C1, esta finalmente se tiene que retirar. Partida muy igualada, rey E1 y tras estos movimientos se juega este B4, F3 y rey G7. También David Antón activa el rey, lo retira desde la primera fila y la idea, como vamos a ver en un futuro, es pasar una de las torres por la columna H, ya que se van a empezar a activar también los peones de ambos jugadores y va a haber bastantes cambios en la posición. De momento se juega este H4, G5 enfrentando peones, aquí vienen estos cambios en la posición y es como comentamos que ya la columna H está abierta. No obstante, se juega primero este A3, B por A3, aunque las blancas de momento han entregado un peón en la posición, torre A4 y es prácticamente imposible defender el peón de A3. Además, el peón de A5 está tocado, no obstante, David Antón lo tiene controlado, juega este torre C5, torre por A3 y es aquí cuando se juega este torre H8, llevando esta torre a esta columna que además, como estábamos viendo, parte de la partida se había jugado en el centro y se estaba desarrollando también en el flanco de dama, ¿no? Tras estos movimientos se reacciona con el rey, vuelve a F2 y tras jugarse un G4 para abrir la posición, la partida continúa con caballo F4. Toca el alfil, está defendido tras estos movimientos, G por F3, G por F3 y tras este torre H2 jaque, el rey viene a G3 y torre B2. Tras estos movimientos se juega este alfil de 3 y aquí las piezas blancas tenían oportunidad para dar un doble caballo de 3 tocando ambas torres, pero esta jugada es perdedora, ya que siguiendo una de las líneas las negras podían haber aprovechado jugar este caballo H5 con jaque y si rey H4 esta torre vuelve a H2 dando un jaque y defendiendo al caballo y tras rey G5 hay mate por parte de las negras en la casilla de F6. Hay otras posibilidades, otras líneas, pero todas son, si no de mate, con gran ventaja para las piezas blancas. Por lo tanto, no se está dejando este doble David Antón, tampoco Jumpy Koneru cae en él, juega este alfil de 3 y tras estos movimientos se juega por parte de Antón este de 4. Como vamos a ver, también hay actividad por parte de ambas torres en ambas filas. Pueden venir rápidamente al flanco de rey y tras estos movimientos se juega este caballo por E6 jaque. Podríamos pensar aquí por parte de las blancas en capturar este peón que recientemente ha movido a D4 y nuevamente hay temas de mate. El tema es que en esta ocasión se puede jugar este torre G5 jaque y si rey H4, torre H2 con nuevo jaque.
En caso de capturar esta torre en G5 prácticamente es definitivo. Caballo H7 jaque, hay que capturar a esta pieza en H7 y tras este F6 nuevamente hay mate. Como digo, en estas líneas hay otras posibilidades colocando el caballo, pero son ganadoras para las piezas negras, para David Antón. Por lo tanto, con muchísima intención, tras estos movimientos, por lo tanto, se juega este caballo por E6 con jaque y la partida continúa con F por E6. Comentar que estamos en la jugada 41 y ambos jugadores ya contaban con apenas 5 o 10 segundos. Por lo tanto, con muchísima tensión, tras estos movimientos, E por D4 se ataca la torre, aunque primero se juega este caballo H5 con jaque, rey H4, torre H2 jaque y rey G4. Sigue atacada esta torre de C5 como vemos en la posición, no obstante primero David Antón juega este torre G2 jaque y tras retirarse el rey a H4 hay igualdad en la posición. En caso de retirarse a H3 podría venir este caballo F4 con jaque, se está dando jaque y se defiende a la torre de G2 y tras retirarse el rey H4 mate con la torre en H5. Por lo tanto hay temas de mate constantemente en esta posición. Como vemos las piezas blancas, pues sobre todo esta en A3 no está contribuyendo nada para la defensa, tampoco el alfil y esta torre de D1 tampoco pues está muy bien que digamos. Por lo tanto sigue con igualdad la partida, aunque con mucho peligro siempre para las piezas blancas con este rey solitario, rey H4 y tras estos movimientos se trae la segunda torre a la columna G. La partida continúa con este por parte de las piezas blancas con este torre A2 con la idea de cambiar torres. En caso de que ahora David Antón capture una torre, pues quizás se puede capturar la torre de G5, por lo tanto se retira la torre a G3 manteniendo la tensión en esta posición. Tras estos movimientos, aquí viene el error de la partida en el que también hay que saber aprovechar jugándose este alfil E4. Quizás mejor hubiese sido para las piezas blancas torre C1, torre E1, activando quizás la torre en la primera fila, pero como vamos a ver a continuación, este movimiento no es del todo bueno y instantáneamente David Antón, ya que estaban jugando sin tiempo, lo aprovecha. Caballo F4, torre H1 trayendo la torre a la defensa y tras jugarse este rey F6, la partida continúa con este torre H2. Perdón, esta no, el torre H2, no torre H2. Se trae la torre a la segunda fila. La idea es proteger esta casilla de G2, ya que en caso de no hacerlo, y aquí por ejemplo por parte de las piezas blancas podríamos ver, jugando es mejor este movimiento, habría mate en G2, ¿no? Por parte del caballo. Si el tema es si se retira esta torre a otra casilla, ¿no? El mate viene por parte de las piezas negras con el caballo en G2. Por lo tanto, con mucha tensión se juega este torre H2 y aquí la partida continúa con este caballo 2 dando jaque, ya que ambas torres habían venido a evitar dicho mate, pero aquí David Antón tenía un mate más rápido quizás y sería trayendo la torre a G1 y posteriormente dando el mate en H5 con la segunda torre. Como vemos, está defendida por el caballo, el rey no tiene escapatoria y prácticamente es imposible salir de esta red de mate. Quizás para prolongarlo las piezas blancas podrían entregar la torre en A5, se capturaría, no habría mate pero contarían con pieza de más y finalmente pues se tendría que abandonar. Por lo tanto, tras este movimiento que no ocurre, el que sí ocurre es este caballo G2 jaque, no es del todo malo, ya que se cambian piezas y tras estos movimientos primero se captura con la torre de A, si no me equivoco, torre por G2 y tras movimientos pues cuenta con calidad de más. La partida continúa ahora para Hampi con este D5, E5 evitando cualquier tipo de cambio y tras jugarse alfil de 3 la idea es venir a defenderse ambas peones con el alfil en
C4. No obstante, prácticamente está perdido, ya que aquí David Antón juega este torre de 2 fantástico, atacando al alfil, y tras alfil C4 y A4 por parte de David Antón, decide abandonar Hampi en la posición por seguir un par de líneas. En caso de que las piezas blancas capturasen el peón de A4, dejaría de defenderse este alfil de C4 y vendría un jaque en D4, ganando la pieza instantáneamente. Y en caso de que tras este A4 se juegue, por ejemplo, este rey G3, manteniendo de alguna manera la tensión, se puede jugar también este torre D4 y las piezas blancas prácticamente se quedan sin movimientos. Nuevamente este peón no puede capturar, ya que caería el alfil, y por hacer algún movimiento más se puede jugar este D6, pero ya las piezas negras contarían con peón pasado. Por lo tanto, un D7, A2, y en cuanto se corone, pues se gana la dama y posteriormente las piezas negras van a poder coronar en la siguiente jugada. Enhorabuena para David Antón. Vamos a ver qué pasa en nuevas partidas. Un saludo. Chao.